Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Luis Emilio Rondón, rector principal del Consejo Nacional Electoral, a quien saludamos. ¿Cómo está, Luis Hola, Emilio? Vladimir, ¿cómo estás? Un saludo a toda tu audiencia por Globovisión. Bienvenido. Hay un conjunto de preguntas que mucha gente formula reiteradamente. Una de las más recurrentes es ¿cuál es la verdad verdadera sobre los plazos, sobre los lapsos? ¿Tienen razón quienes dicen que no hay tiempo para realizar referéndum revocatorio este año? No tienen razón. ¿Por qué? Si es una cosa o es la otra. ¿Por qué tendría o no tendría razón quienes afirman esto? Vladimir, ¿quiénes han venido señalando que no dan los tiempos o señalando fechas? En definitiva son los actores políticos. Y los actores políticos, en definitiva, esa es parte de lo que corresponde al ejercicio de su actividad. Bueno, a cada uno trata de inclinar la balanza hacia el lado de su conveniencia. Sin embargo, yo debo señalar lo siguiente que es muy importante. Los lapsos, los tiempos, la ejecución de este proceso de referéndum revocatorio corresponde exclusivamente al Poder Electoral. Cualquier señalamiento por parte de actores políticos en la imposibilidad de la realización del proceso electoral en cuanto a los tiempos, yo lo considero, la verdad, una temeridad, en muchos casos desconocimiento de la normativa que está vigente para regular este proceso y además no es vinculante de ninguna manera para el Poder Electoral los señalamientos de los actores políticos para la definición de los tiempos que correspondan para cumplir con la fase del proceso. Pero yo quiero preguntarte revocatorio. una cosa también con respecto a eso, Luis Emilio. ¿Hay acuerdo, hay consenso, hay unanimidad en el CNE con respecto a cuáles son esos plazos? Bueno, no, hemos venido discutiendo intensamente en el Consejo Nacional Electoral. Hay distintas visiones de cómo se ha venido ejecutando el proceso de promoción. Te recuerdo, Vladimir, cuando hablamos de la solicitud o activación de un proceso revocatorio, estamos hablando de 3 fases. Hablamos de una primera que es la fase de promoción, que es básicamente la del 1%, de alguna manera que los solicitantes evidencien el músculo ciudadano que acompaña esa solicitud. Luego una segunda fase de participación, que es la recolección del 20%, y finalmente la tercera fase que corresponde a la realización del referéndum, el sí, el no, y bueno, y ya el proceso de votación. Estamos en esta primera fase de promoción. ¿Cuándo debe concluir esa primera fase? Bueno, ahí es parte de alguna manera las visiones encontradas que hemos tenido en las discusiones del Poder Electoral. Yo soy de los que considera, por ejemplo, que esta primera fase de revisión que se extendió alrededor de 30 días, no era incompatible con el proceso de validación en forma paralelo. ¿En qué sentido? Para mí la norma es muy clara, Vladimir, el artículo 10, numeral quinto de esta resolución 2770 del año 2007, que señala que una vez recibido la participación del escrito de promoción para el inicio del procedimiento, el Consejo Nacional Electoral tiene 5 días continuos para constatar el cumplimiento del porcentaje y señala además como elemento de control de validación de este porcentaje una fase de validación, así lo denomina claramente la norma, validación, que no es otro aspecto, no es otra cosa que el ciudadano en cuerpo presente vaya a los puntos destinados por el Consejo Nacional Electoral en presencia del funcionario electoral a través de la plataforma biométrica del Consejo Nacional Electoral y señale, en este caso, ratifique su voluntad expresada en las planillas y deje de alguna manera ya plasmado la voluntad de ese elector de promocionar, de activar ese proceso. Eso ya debería estar en marcha, ¿no? En tu opinión. Claro, en mi opinión, cuando O sea, el proceso ya de validación, de verificación. Vladimir, cuando se discutió a lo interno del Consejo Nacional Electoral, el cronograma para la revisión técnica de esta primera fase de las manifestaciones de voluntad, yo señalaba de alguna manera, uno, que creo que no era conveniente el establecimiento, el lapso solamente de la primera etapa, sino que abordáramos un cronograma integral con cada una de las fases y que además no veía yo por ningún lado que la norma, creo que más bien se aleja de lo que el espíritu de ese cuerpo normativo contempla, de que se suspende de alguna manera las ejecuciones de las actividades de validación y actos siguientes
hasta que no se culmina con esta revisión de estos 30 días, donde en la actualidad el Consejo Nacional Electoral, bueno, acompañado de los actores políticos, quienes están a favor, quienes están en contra de la activación de esta fase de promoción, bueno, han venido celebrando distintas actividades donde han venido digitalizando, transcribiendo estas planillas a fin de construir la base de datos que va de alguna manera a validar los nombres de los ciudadanos que van a ir a la fase de validación. En mi interpretación consideraba que perfectamente era posible transitar ambos procesos en paralelo a fin de garantizar lo que la propia norma señala en el artículo 2, Vladimir, que es el principio de celeridad, y que la administración validara, constatara, certificara las planillas de manifestaciones de voluntad contra lo que la propia norma señala que es el elector, la huella de identidad del elector. Ahora, finalmente lo que va a determinar si una planilla o si una firma es válida o no, es la huella dactilar cuando el ciudadano vaya a ratificar su voluntad. Eso se debería hacer así, ¿no? No, claro, es lo que establece, es lo que establece la norma, porque tengo entendido que se están estableciendo también algunas revisiones a las huellas dactilares. Es decir, si algunas huellas no cumplen con algunos parámetros, no pasaría a la segunda fase. Bueno, ¿eso es así? Es que son los aspectos que te digo han estado en discusión a lo interno del CNE. Yo no he compartido varios de ellos. Por ejemplo, considero que la norma no señala ninguna causal para distinguir o invalidar registros de la planilla. No lo veo yo en ninguna parte, Vladimir. Lo que invalida el registro es en este caso la inexistencia o la no concurrencia del ciudadano en el proceso de validación. Tenemos que hacer una pausa, Luis Emilio Rondón, rector del CNE, pero te dejo con esta pregunta. Tania D'Amelio, según leo aquí en las redes, ha dicho, que ella es rectora también, por supuesto, del CNE, compañera tuya en el CNE, 21.560 planillas presentadas para el revocatoria están incompletas. Me gustaría que me verificara si eso es así o no. Vamos a la pausa, ya venimos.